Antes de comenzar, haz una pausa. Mira los colores que aparecerán en pantalla. Elige el que más te atraiga. No lo pienses demasiado. Solo siente y elige. Ahora, anótalo mentalmente. ¿Lo tienes? Muy bien. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Por qué elegiste ese color? ¿Piensas que es más bonito? ¿Te recuerda algo positivo? ¿O simplemente te atrae? El color que elegiste no tiene una cualidad objetiva superior. No hay colores más bellos o hermosos que otros. La preferencia nace de algo mucho más profundo. Tus experiencias, asociaciones, emociones pasadas y estados mentales que tu subconsciente ha integrado como agradables o familiares. Desde tu nacimiento, o incluso desde antes, otras vidas, otros tiempos. Por eso sientes que ese color, y no otro, es correcto o mejor, aunque no sepas por qué. Tu atracción no es racional, es aprendida, es condicionada, es vibracional. Y lo mismo ocurre con tu atracción hacia ciertas personas, con los vínculos, con las ideas, con los deseos, con lo que no puedes soltar. Lo que llamamos me gusta es una marca emocional que el inconsciente arrastra desde muy lejos. Entonces pregúntate, ¿qué ocurre cuando esta atracción se vuelve persistente, urgente, dolorosa? ¿Qué pasa cuando ese me gusta se transforma en un no puedo dejar de pensar en eso? Ahí es donde comienza el deseo que arrastra, la atracción que se convierte en obsesión, el pensamiento que toma el control de la mente. Y para comprender y lograr cambiarlo, necesitas acompañarme en este viaje profundo hacia el interior. Tal vez sientas que esta atracción forma parte de tu destino y que tu alma pactó este vínculo y la atracción que sientes hacia él antes de nacer. Pero ese mismo plan sagrado y destino te ha traído hoy hasta aquí. No para que sigas atado, sino para que recuerdes que siempre has tenido el poder de liberarte. El alma no vino a repetir cadenas disfrazadas de amor, vino a despertar. Y ese despertar comienza ahora. Capítulo 1. El deseo que nos arrastra. El deseo es una fuerza fundamental en la estructura psíquica del ser humano. Está presente en todos los niveles de nuestra experiencia, desde lo biológico y lo afectivo hasta lo simbólico y espiritual. Forma parte del sistema motivacional que nos impulsa a actuar, a vincularnos, a buscar placer, conexión, realización. Sin deseo no hay movimiento, pero cuando el deseo pierde su centro, deja de ser impulso vital y se convierte en fijación. Es entonces cuando hablamos de atracción obsesiva. Una atracción obsesiva es una forma intensa, recurrente y disfuncional de deseo.
no responde al equilibrio, sino a la compulsión. Aparece como pensamiento repetitivo, como necesidad que no se puede postergar, como urgencia interna desproporcionada frente al objeto deseado. Desde la psicología, esto se manifiesta como un patrón de pensamiento intrusivo, acompañado de activación emocional persistente, dificultad para el autocontrol y, en muchos casos, conductas impulsivas. Desde la neurociencia, sabemos que este tipo de atracción activa los circuitos dopaminérgicos del sistema de recompensa, en particular el núcleo accumbens, generando una especie de enganche neuroquímico con aquello que se desea. Este tipo de atracción puede dirigirse a personas, especialmente en contextos afectivos o sexuales, pero también a experiencias pasadas, situaciones no resueltas, objetos simbólicos e incluso a ideas o fantasías. El criterio que define su carácter obsesivo no es el objeto del deseo, sino la pérdida de libertad interna que genera. El sujeto ya no elige, es arrastrado. Aquí es donde se vuelve esencial distinguir entre deseo natural, saludable, flexible, consciente, y atracción obsesiva, que suele estar al servicio de una necesidad inconsciente, no resuelta. ¿Cómo reconocer esta diferencia? Cuando el deseo se torna pensamiento fijo, repetitivo, intrusivo. Cuando el impulso emocional no cede ante la lógica o la experiencia negativa. Cuando la búsqueda del otro o de lo deseado se realiza a costa del propio bienestar, autocuidado o dignidad. Cuando todo lo demás pierde sentido y el foco se reduce a una sola fuente de validación o placer. Este tipo de obsesión emocional no se origina en el presente. Aunque el estímulo actual detone la compulsión, la raíz suele estar en patrones más profundos del inconsciente. Heridas no resueltas, necesidades afectivas infantiles, condicionamientos tempranos. Desde una perspectiva psicodinámica, la atracción obsesiva es muchas veces una repetición simbólica de vínculos primarios, una forma en que el psiquismo intenta resolver carencias o traumas a través de una nueva figura que representa lo mismo, lo inaccesible, lo ambivalente, lo que se desea y se teme a la vez. Por eso cuando alguien dice, sé que no me hace bien, pero no puedo dejarlo, lo que realmente está diciendo es, no puedo soltar aquello que mi inconsciente aún no ha comprendido. Entender esto no solo permite despatologizar la experiencia, dejando de verla como locura o debilidad, sino también abrir la puerta a la transformación terapéutica, porque lo que se aprende se puede desaprender. Y todo patrón emocional, por muy intenso que sea, puede ser reprogramado cuando se trae a la conciencia. Capítulo 2. El origen invisible. Infancia, condicionamiento y proyección del subconsciente. La mente no nace en blanco. Cada mirada que recibimos, cada caricia o cada ausencia, cada emoción que no entendimos, pero sentimos, va modelando silenciosamente la arquitectura emocional,
con la que luego desearemos, amaremos y nos relacionaremos. Desde la infancia comenzamos a construir asociaciones entre lo que nos genera placer, lo que nos da seguridad, lo que nos ofrece afecto y las figuras que nos rodean. Y como toda experiencia temprana ocurre en un contexto de vulnerabilidad absoluta, muchas de esas asociaciones no son conscientes ni voluntarias. Son absorbidas, son aprendidas sin filtros. Por ejemplo, si durante la infancia el afecto estuvo mezclado con incertidumbre, una madre que ama pero es emocionalmente inestable, o un padre que provee pero se ausenta emocionalmente, el cerebro infantil aprende que el amor es ansiedad. Si el reconocimiento venía solo cuando cumplíamos ciertas condiciones, el niño aprende que el valor propio depende de la aprobación externa. Si la única forma de ser visto era portarse mal o destacarse demasiado, se siembra la semilla de una búsqueda constante de atención, incluso a través del conflicto. Este proceso es lo que en psicología llamamos condicionamiento emocional. La mente asocia sensaciones afectivas a patrones específicos, y el cuerpo lo graba, y el inconsciente lo repite. No amamos lo que es bueno para nosotros, amamos o deseamos lo que nos resulta familiar. Así se forman las rutas emocionales que marcarán nuestras atracciones futuras. Lo que nos faltó, lo que nos dolió, lo que deseábamos y no recibimos. Nos atrae aquello que representa simbólicamente lo que sentimos perdido. Incluso si ese algo o alguien repite, en realidad, una herida que nunca fue sanada. Este fenómeno se profundiza con lo que Carl Jung llamó la proyección de la sombra, el mecanismo por el cual transferimos al mundo exterior partes de nosotros mismos que no reconocemos como propias. La sombra no es solo lo oscuro o lo reprimido, también incluye cualidades que no hemos integrado: poder, libertad, sensualidad, seguridad, creatividad, amor incondicional. Por eso muchas veces sentimos atracción obsesiva hacia personas que parecen tener algo que nos falta, y esa fascinación, que parece romántica o pasional, es en realidad un reflejo de nuestra propia desconexión interna. El otro se convierte en un espejo, intensificado y deformado, de lo que tememos o anhelamos ser. No es coincidencia que alguien que nos rechaza nos obsesione. No es casualidad que algo inalcanzable despierte deseo desmedido. El inconsciente está intentando, sin saberlo, recuperar una parte perdida de nuestra historia emocional. Está tratando de completarse a través del otro. El problema es que esa búsqueda es ilusoria, porque lo que proyectamos afuera no se puede resolver afuera. No se puede sanar desde el deseo, solo desde la integración. Entonces, lo que llamamos obsesión, esa atracción que arde, que duele, que se repite, no es simplemente un exceso de deseo, es una señal, una brújula interna que apunta a lo que aún no hemos reconocido dentro de nosotros. La obsesión no es capricho ni debilidad, es una estrategia del inconsciente para integrar lo que está escindido. Es un síntoma profundo de que una parte del alma está buscando volver al centro.
Cuando comprendemos esto, algo cambia, porque dejamos de luchar contra el deseo y comenzamos a escuchar su verdadero mensaje. Capítulo 3. Neurología del deseo. Cómo la mente se vuelve adicta. El deseo no es solo un impulso emocional, es también un fenómeno neurológico profundamente sofisticado, enraizado en las estructuras más antiguas y poderosas del cerebro. Cada vez que algo nos atrae, una mirada, una palabra, un recuerdo, una idea, se activa el sistema de recompensa cerebral, una red compleja que involucra principalmente la dopamina, un neurotransmisor fundamental en la motivación, la búsqueda y la sensación de placer anticipado. La dopamina no se libera cuando obtenemos lo que queremos, se libera cuando lo estamos esperando, cuando sentimos que está cerca, pero aún no lo tenemos, cuando nos ilusionamos con la posibilidad. Y es ahí donde comienza el problema, porque este circuito dopaminérgico, que está diseñado para impulsarnos a buscar lo que necesitamos, comida, vínculo, logro, contacto, puede ser manipulado, incluso por nuestras propias emociones no resueltas. Uno de los elementos más potentes en este sistema es la recompensa intermitente, una dinámica en la cual el estímulo deseado aparece de forma irregular, impredecible. A veces responde, a veces no. A veces se acerca y luego se aleja. A veces brilla y luego desaparece. Y eso para el cerebro es irresistible. La incertidumbre mantiene el circuito encendido, porque la dopamina no entiende de relaciones sanas o tóxicas, solo responde a lo que es excitante, impredecible, posible. Por eso una relación inconsistente, que nos ofrece afecto de forma esporádica o contradictoria, genera más atracción que una relación estable y segura, especialmente si nuestra historia emocional asocia el amor con la incertidumbre. El cerebro se vuelve adicto no a la persona, sino a la química que se activa en su presencia. Y lo más complejo es que este enganche no es solo químico, también es simbólico. El estímulo que activa la dopamina suele estar cargado de significado emocional inconsciente. Representa una herida, una expectativa, una necesidad no resuelta. El sistema nervioso no distingue entre lo químico y lo emocional, entre lo biológico y lo simbólico. Para el cerebro, es todo parte de una misma realidad. Cuando el deseo no es correspondido, o cuando el vínculo es disfuncional, el ciclo de dopamina queda abierto. Y el cerebro no soporta lo inconcluso. Busca cerrarlo, resolverlo, obtener lo que falta. Por eso, mientras más nos rechazan, más deseamos. Mientras más distante está el otro, más intensa se vuelve la atracción. No porque el otro sea adecuado, sino porque el sistema está atrapado en una tarea sin terminar. Y esa tarea no es amar, es cerrar un ciclo, es resolver una expectativa, es apagar una alarma neurológica que fue encendida por una historia mucho más antigua. Comprender esto no significa que el deseo desaparezca, pero sí permite mirarlo desde otro lugar, y cuando lo entendemos,
deja de arrastrarnos y comenzamos a recuperar el centro. Capítulo 4. Obsesión, compulsión y el vacío interno. Cuando hablamos de obsesión, no hablamos solo de deseo intenso. Hablamos de una fijación emocional y cognitiva que consume la energía psíquica. El pensamiento se torna repetitivo, la emoción se vuelve intrusiva y el impulso por hacer algo se convierte en una necesidad urgente, casi fisiológica. Pero hay un concepto menos conocido y profundamente ligado a la obsesión: la compulsión. En términos psicológicos, una compulsión es un impulso interno que se vive como imposible de resistir. No es un acto libre, es una reacción automática que busca aliviar una tensión interna insoportable. La compulsión no es deseo, es descarga. Quien actúa desde una compulsión no lo hace porque quiere, sino porque necesita apagar un malestar que no sabe nombrar. En este sentido, toda compulsión es una estrategia inconsciente para no sentir un vacío más profundo. Puede manifestarse como necesidad de contacto, de sexo, de atención, de control, de certeza, de consumir, de ser visto. La mente se aferra a lo externo para evitar mirar hacia adentro, y lo que parece amor muchas veces es simplemente una herida que busca atención. La compulsión puede adoptar muchas máscaras: sexual, necesidad de contacto constante, pornografía compulsiva, deseo desbordado que no se detiene después del placer; emocional, necesidad de hablar todo el tiempo con alguien, de obtener aprobación inmediata, de controlar la respuesta del otro; intelectual, sobreanalizar, pensar obsesivamente en la misma situación, recrear conversaciones, buscar significados sin fin. En todas sus formas, el patrón es el mismo. La mente no tolera el silencio interno. El cuerpo no tolera la sensación de vacío. Entonces se acciona compulsivamente. Se persigue algo, cualquier cosa, para no sentir lo que está en el fondo. Y aquí ocurre algo muy revelador. Con el tiempo, el objeto de deseo deja de importar. Ya no se trata de la persona o la experiencia que perseguimos. Se trata de no enfrentarnos con la ausencia. Se trata de evitar el vacío a toda costa. Esto explica por qué algunas personas se obsesionan con vínculos evidentemente dañinos. No es que el vínculo sea placentero, es que el malestar por perderlo parece aún más intolerable. El deseo se vuelve obsesión, y la obsesión se convierte en compulsión. Una compulsión no resuelta nos aleja cada vez más de nosotros mismos, porque todo lo que activa compulsión está, en el fondo, sustituyendo un vínculo roto con uno mismo. No es al otro a quien perseguimos, es a nosotros mismos, proyectados en el otro. Es la sensación de pertenencia, de valoración, de conexión, que una parte de nuestra historia personal nunca terminó de integrar. Por eso, trabajar con la obsesión no significa eliminar el deseo. Significa reconectar con el centro que fue olvidado. Volver al cuerpo. Volver a la respiración. Volver a esa parte silenciosa de la conciencia donde no necesitamos hacer nada.
solo sostener lo que sentimos y permitir que la verdad, nuestra verdad emocional, por fin se muestre. Capítulo 5. Camino de liberación. Consciencia, reprogramación y sanación. Todo lo que ha sido dicho hasta ahora nos lleva a una verdad esencial. No hay personas, ideas o cosas irresistibles por sí mismas. El deseo no vive en el objeto, vive en quien desea. La atracción no está en el otro, está en la historia que proyectamos sobre él. Así como elegiste un color al inicio de este viaje y pensaste que simplemente te gustaba, también eliges muchas veces de forma inconsciente aquello que te atrae con intensidad. No porque sea mejor, no porque sea el destino, sino porque hay algo en ti que lo reconoce como familiar, deseado o pendiente. Y eso es una buena noticia, porque si tú lo creaste, también puedes transformarlo. La libertad no consiste en eliminar el deseo, sino en comprender cómo funciona y devolverle su poder original. El primer paso es observar el patrón, detenerse, mirar, preguntarse con honestidad: ¿qué parte de mí está hablando cuando deseo esto? ¿Es amor o es carencia? ¿Es conexión o es necesidad de validación? Observar sin juzgar. Observar sin actuar. Solo el acto de observar comienza a romper el hechizo. Porque tú no eres tu pensamiento, no eres tu impulso, no eres tu obsesión. Eres quien lo observa. Y quien lo observa puede decidir. Este es el punto de inflexión, cuando dejamos de identificarnos con lo que sentimos y comenzamos a crear una nueva relación con nosotros mismos. Desde aquí se abre el verdadero camino terapéutico. Existen múltiples herramientas para reprogramar la relación con el deseo y sanar sus raíces. La hipnosis clínica, que permite acceder al subconsciente, resignificar experiencias pasadas y liberar asociaciones dolorosas. La meditación, que cultiva presencia, regula el sistema nervioso y reduce la reactividad. El trabajo con la sombra, que integra partes negadas de nuestra psique y transforma la proyección en consciencia. La integración emocional, que enseña a sentir sin colapsar, a sostener el vacío sin llenarlo compulsivamente. El objetivo no es reprimir el deseo, tampoco es entregarse ciegamente a él. El verdadero propósito es transformarlo en un puente hacia el autoconocimiento. El deseo consciente no arrastra, guía, no esclaviza, inspira. Cuando recuperamos el vínculo con nosotros mismos, el deseo se vuelve limpio, sano, libre. Nace del amor propio, no de la carencia. Del placer de estar vivos, no del temor a estar solos. De la seguridad interna, no de la urgencia por completarse con otro. La verdadera libertad no consiste en controlar lo que sentimos, sino en comprender por qué lo sentimos y reescribir el origen de ese impulso desde la raíz. Y si es el inconsciente quien construyó el deseo, es la conciencia quien puede transformarlo en camino, en verdad, en despertar. Sanando la atracción obsesiva desde la consciencia.
Observa la atracción. ¿Qué es exactamente lo que me atrae de esta persona? Describe con detalle físico, emocional, energético, actitudinal. ¿Cuáles son las cualidades que la hacen parecer irresistible? ¿Esa intensidad es constante? ¿O se enciende solo en ciertas circunstancias? Mi deseo se incrementa cuando esta persona me rechaza, se aleja o muestra ambigüedad. Identifica la necesidad. ¿Qué emociones siento cuando estoy cerca de esta persona? ¿Y qué emociones aparecen cuando estoy lejos? ¿Qué estoy esperando que esta persona haga o me haga sentir? ¿Siento que sin esta persona falta algo en mí? Reconoce la proyección. Estas cualidades que admiro son parte de mí y no las he reconocido. ¿O son aspectos que nunca me permití desarrollar? ¿Qué parte de mi historia necesita que alguien sea así conmigo? ¿Quién fue la primera persona en mi vida que me hizo sentir algo parecido a esto? Revisa la estructura del deseo. ¿Quiero realmente a esta persona? ¿O quiero lo que ella representa para mí? ¿Estoy buscando amor? ¿O estoy buscando alivio? ¿Estoy conectado con esta persona? ¿O estoy persiguiendo una sensación? Rompe la identificación. Si esa persona desapareciera mañana, ¿qué parte de mí quedaría incompleta? ¿Qué vacío se activaría? ¿Qué necesito darme a mí mismo que he estado esperando que venga de afuera? Abre el proceso de integración. ¿Cómo puedo comenzar a cultivar en mí las cualidades que busco fuera? Ternura, atención, sensualidad, seguridad, presencia, alegría. ¿Puedo imaginar una versión de mí mismo a que no necesita perseguir amor porque ya se siente amado a? ¿Qué decisión amorosa puedo tomar hoy para volver a mí? El otro no tiene el poder de salvarnos, solo de reflejarnos. Y cuando entendemos eso, la obsesión se disuelve y el deseo se convierte en espejo. Y en el reflejo, por fin nos vemos. Capítulo 6. El deseo como maestro, no como carcelero. El deseo obsesivo no es el enemigo. No está aquí para destruirte. Está aquí para mostrarte algo que olvidaste ver. Cada obsesión es un mensajero, un símbolo, un eco del alma que clama por integrarse. Cuando comprendes por qué deseas lo que deseas, cuando puedes mirar con honestidad lo que está detrás de la obsesión, cuando puedes sostener el vacío sin llenarlo compulsivamente, entonces el alma comienza a recordar su centro, y desde ahí la libertad deja de ser una lucha y se convierte en una forma de estar, una forma de ser. Porque solo cuando nos atrevemos a mirar el vacío, descubrimos que nunca estuvo realmente vacío, solo estaba esperando ser habitado por nosotros.